Aquí comienza Con Buena Letra, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Chaco. Todos los jueves a partir de las 17, toda la literatura está en la radio de los vecinos. También tenés la repetición los sábados desde las 12. Dale, no te quedes afuera, Con Buena Letra, en Radio Municipal Resistencia, la radio de los vecinos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Con Buena Letra, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores del Chaco. Vamos a estar acompañándolos durante una hora hasta las 18. Ya estamos con Electra Kess, nuestra compañera de conducción, y con nuestro invitado de hoy. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Electra? Bien. ¿Cómo estás en esta linda tarde fresca? Fresca y lluviosa en Resistencia, no sé en el resto de la provincia cómo estará, que se mantenga, me van a odiar, pero yo quiero que se mantenga así fresco, lluvioso, lindo. No, yo creo que todo es primaveral. Mientras no se inunde. Y bueno, nos acompaña Emilio Javier Umansky, un joven escritor de la provincia del Chaco, de acá de Resistencia, precisamente. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quería agradecer la oportunidad de estar acá, muy agradecido, así que gracias. Al contrario, un lujo poder tenerte en el programa. Que nos visites, sí. Javier, ¿querés contar al público qué tipo de literatura escribís y a partir de qué hecho o momento de tu vida? Perfecto. Yo lo plantearía desde qué es lo que leo primero. Bien. Porque para escribir creo que es una condición sine qua non leer. Sí. ¿Por qué? Porque uno se arma de vocabulario, se arma de glosario, se arma de frases, de textos, pero para mí lo principal es que hay autores que te convocan o te tocan desde otro lugar. Por eso para mí siempre me es complicado regalar un libro, porque no es cualquier cosa. Yo puedo regalar un libro que me encantó leer, pero quizás para la otra persona no le representa, más allá de que el libro quede por ahí guardado, lo que fuera. Porque cada texto, al menos en mi caso, me fue despertando ciertas nociones. Por ejemplo, cuando leía mucho a Sábato, por ejemplo en La Resistencia, y nombraba otros escritores, yo quería saber de quiénes se trataban. O cuando leía a Freud, y él también nombra muchísimos autores, también decía, wow, pero ¿por qué nombra a estos sujetos históricos? ¿Qué tienen de fascinante? Claro. Que otro sujeto histórico lo toma y lo remite y dicen lean y bueno, algo de eso siempre queda. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, yo me dedico más que nada a la parte eslava. Leo más que nada libros de escritores eslavos, pero nada actual. Me quedo en 1900 y pico, no consumo nada actual. ¿Clásicos? ¿En el idioma original o en español? En español también hablo el idioma ruso. Ah, sí. Ah, qué bueno. Ahora dejé las clases, pero sí. Uno de mis sueños justamente es poder leer la obra completa de Dostoyevski en ruso, me encantaría. Sería ¿Y increíble. notás la diferencia cuando están traducidos? Si pudiste leer, se nota más que nada el sentido. El sentido, ¿no? Pero también depende mucho de quién lo traduce. Sí. Porque hay personas geniales que captan la idea original y lo pueden poner en palabras. Aunque existan palabras que no tengan traducción, porque por ejemplo sobremesa no tiene traducción. No se puede existir en ningún idioma, no hay forma de decirlo que más que no sea transliterado, pero claro, pero cada idioma tiene su manera de explicar fenómenos que suceden en esa naturaleza. Y el lenguaje y el idioma se presta siempre para eso, para la interpretación, para el pensar más allá. Y el escribir también tiene que ver con eso. Yo siempre digo que escribir tiene que ver con la vida, porque uno puede poner en palabras lo que muchas veces no hace. Uno puede hacer que un personaje le pasen ciertas vivencias y transformarla a través de quien escribe. Recomiendo leer el texto Borges y yo, que ahí claramente hay una distinción entre quién es el que escribe, el autor o el personaje que hace del autor. Pero es un momento.
yo para escribir no puedo decir, bueno, escribo de 5 o 10 y después tal cosa. Tiene que ser un momento, no se puede planificar. Es un momento sagrado, ¿no? Sagrado y no tanto, porque a veces dejas de hacer otras cosas para escribir y rompes con esa rutina. Dejas a veces de ir a eventos porque la idea aparece y es más que nada un momento personal donde está uno y sus demonios, está uno y sus subsuelos. Pero hay muchos clichés también dentro del escritor. Uno que se me ocurre es si el escritor siempre es una persona que sufre y que usa el sufrimiento como materia prima, para poder poner en palabras, emociones. Hay muchos personajes históricos, voy a parafrasear a mi mentor que es Dostoyevsky, que se generaron situaciones dolorosas, por en el caso de él de ir al casino, apostar, perderlo todo, para después escribir. Pero bueno, tiene que ver con la singularidad, no quiere decir que así sea. Donde uno puede encontrar una panacea, un refugio, otros pueden encontrar lo peor de sí mismo. Por eso uno va descubriendo, pero considero que la lectura es fundante. Uno puede empezar a escribir antes o después de haber leído algo. Y también es animarse. Hay muchos talentos ocultos que no salen por exigencias, por miedo, por vergüenza. Y aunque sea escribir para uno mismo, eso ya es algo. A veces da la impresión que todo estuviera escrito ya, como que con tanta literatura de los antiguos y de los no tan antiguos, ya no hubiera posibilidades de escribir más, ¿no? Capaz que por eso también hay tanta literatura sobre el futuro y porque hay más posibilidades de pensarlo por la tecnología. Pero la ciencia ficción o el futuro, me viene a la cabeza Verne, por ejemplo. Hay millones de cosas que no se pensaban y muchas fueron posibles gracias a la imaginación. Yo creo que es imposible que esté todo escrito. Bien. Porque cada uno tiene una vida singular que le es propia y le suceden cosas en contextos que le son propios y la manera que va a tener de explicar o decir aquello que le pasa va a ser única. Claro. Por ahí la temática puede ser repetitiva, pero según cómo se la cuente puede ser única. Claro. Ahí está el secreto, en el cómo. Sí. Porque cuántas historias de asesinatos, de misterios, de amor, de desengaño, de muerte, de traición existen. Es el modo de transmitirla. Con las películas nos pasa también, ¿no? Que por ahí a lo mejor algo de mucha calidad y de directores muy reconocidos. A veces mucho efecto especial, pero... No, mucho Gregre para decir Gregorio, diría un profesor mío de la FADIC. Está bueno eso. Sí. Pero también hay algo de lo que cada uno experimenta dentro de lo que observa y ve. Porque si yo realizo un cuento sobre una historia que puede ser triste, va a ser triste en tanto y en cuanto haya personas que hayan pasado por esa experiencia, no tanto por el contenido, porque el contenido puede ser muy general y no suma nada a lo que ya existe. De hecho, si uno quiere tener un día más o menos complicado, que prenda el noticiero, que mire tele. Entonces la realidad, va generalmente un paso más agigantado de lo que es la ficción, por más que uno pueda hacer ficción con la realidad, porque hasta que yo no vea los viajes en el tiempo, hasta que yo no precise lo que es reencarnar en una entidad biónica, y no queda más que para la imaginación. Claro, sí, es una conjetura, digamos, ¿no? Y finalmente escribís narrativa o... escribo... Poemas. Poemas. No escribo poemas, no escribo poesías, no escribo sonetos, por más que... Intentes. No, porque no es algo que quizás todavía no está a mi alcance, por así decirlo. Pasa que otros escritores lo dicen al revés, como que eso surge como algo breve, espontáneo, metafórico, y por es como una pincelada. Que lo otro lleva más tiempo, a veces lo conversamos con Marina, que ahí no llegamos. Depende de tu formación previa. Por supuesto, si consumiste mucha poesía, claro, vas a tener una estructura más
amable con la poesía, si consumiste. En mi caso, que yo siempre fui de chiquita, ya me leían novelas, cuentos y novelas. Entonces la estructura, cuando quise empezar a escribir, la estructura que yo ya tenía y que me era familiar y que manejaba, por ese lado, era la del cuento y principalmente la de la novela. Sí. Si yo trato de escribir una poesía, hago un desastre. Se tiende a la rima, generalmente. Claro. Sí. Que es la estructura más básica. Sí. Bueno, tuviste suerte porque yo los libros leo por ensayo y error, diría. Como yo comienzo con la filosofía, empiezo con Schopenhauer, con Sartre, encontrando ahí un resquicio que me permitía algo diferente. Y nadie me leía cuentos, ni historias, ni nada por el estilo. Por eso ahí está el dilema, si un escritor se hace, se nace, se fabrica, y un escritor surge. En algún momento surge. Habría que pensarlo si cada quien está dispuesto a surgir y a pagar el precio de surgir, porque no es gratis escribir, no es gratis reflexionar, no es gratis hacer consciente y generar un clima de conciencia a la gente. Un ejercicio breve es, en un momento festivo, sugerir una temática para hablar que tenga que ver con la realidad. Eventualmente van a querer otra cosa que no sea con la realidad. Y a los cuentos llego gracias a que de ir de autor a autor, digo, ¿y por qué nunca leí una novela? Entonces fui al azar y compré Crimen y Castigo. Uy, qué lindo. Y bueno, ahí empieza todo, porque volviendo a Sábato decía, ¿cómo puede ser que lo nombre todo el tiempo? ¿Y quién es Raskolnikov? ¿Y quién es Raskolnikov? ¿Y quién es Raskolnikov? Y bueno, eso fue mi comienzo. Y mi estilo es, generalmente, pongo personajes con nombres eslavos, o rusos o ucranianos o de donde sea, y así me siento cómodo. No puedo poner un personaje autóctono de acá o cuestiones con el mate, con la idiosincrasia de acá. No. En ese sentido, por ahí es muy inverosímil, pero el texto es tramposo, porque muchas veces escribimos cosas que no existen y no tiene que ver con la existencia, con lo tangible, con lo cercano, con lo lejano, tiene que ver con lo que a uno le pasa mientras escribe. Claro. Que para uno puede ser verdadero o no, ya corre por interpretaciones. Ahora que te escucho, yo también en su momento me di cuenta de que en Llamaradas no aparece nunca un mate. Y bueno, transcurre en Corrientes y en Resistencia, pero en toda la novela no se menciona nunca el mate. Claro, el mate no era parte de mi vida. En Bufeo, la verdad que no me acuerdo. Después en el juego de las máscaras que tengo que poner. Estamos como el emoticón en el emoji del WhatsApp, que tengo que poner el mate. Tengo que ponerlo como para que parezca un poco más costumbrista, pero es cierto que hay cosas que forman parte de tu entorno, de tu vida más interior por ahí, ¿no? Porque cosas como el mate o hay muchas costumbres que nos rodean, estamos inmersos, pero uno al escribir hace un ejercicio más interior y lo más trascendente pasa por otro lado. No pasa por la forma, sino más bien por el contenido. Además, si nombramos al mate, que nombrar el pomberito, y si no lo bisón se pone celoso. Y termina, bueno, no llegué, yo llegué hasta el mate y hasta ahí nomás, porque imagínate, más de 1000 páginas así, si entro a rescatar y no puedo. Para eso hay escritores que sí lo hacen y muy bien, porque además eso implica un estudio, implica una investigación o un conocimiento de toda la vida, porque tus padres o tus abuelos o porque el barrio en el que creciste, y yo eso ya no lo tengo. Claro. Entonces lo que más espontáneamente me sale es lo que sí tengo y lo que mejor hago. Porque aparte el lector no es tonto y se da cuenta cuando uno se está metiendo en un terreno que no maneja. Exacto. También ahí entramos en un tema muy interesante, que es eso, por ejemplo, cuando escribo, no vuelvo a revisar el texto ni vuelvo a reescribir nada. Lo que salió, salió. Y ahí queda. Hay muchas veces que pasa que un cuento no sale no porque no está el contenido ni el contexto, sino porque uno mismo está entramado en otro lugar. Y a veces el cuento te pide salir, no importa cómo sale, pero te pide nacer. Después se podrá hacer una parte 2, después se podrá reinventar la historia, se podrá pensarlo desde otra perspectiva. Pero es una posición complicada porque
Generalmente, si uno no revisa su cuento, se puede pensar en una cierta arrogancia del escritor. Como que, y en tu caso, ¿cómo fundamentas? Es mi estilo. Esto, releerlo, la vez que lo hayas hecho, ¿te produjo algún...? No, tengo que cambiar una cosa o agregar otra, no, porque ese es el trabajo de los lectores. Ajá. Se lo dejo a quien lo lea, que me sugiera. No, por ahí también hay otros escritores que puedan sentir que se defraudan de sí mismos, o que se empiezan a dudar tanto que nunca lo publican. No sé, singularidades, como decís vos, ¿no? Es tan importante una mirada externa. Bueno, yo tuve suerte en eso. Correctores, decís vos. Yo trabajé con José del Carmen Nieto mucho tiempo, desde la primera novela que escribí a los 12 años hasta, no sé, hasta los 28 años, que la misma novela que corregí varias veces. Escribí otras cosas, no fue la única. Claro, pero no es las mismas novelas que cuentos. Pero, claro, el cuento tiene otra dinámica. Una vez vino un escritor mexicano a Resistencia y habló del tema y contó una anécdota en la que un amigo le dijo que estaba hace no sé cuántos meses trabajando en un cuento con todo el entusiasmo del mundo, y este escritor lo miró y pensó para sus adentros: ay, manito, ya está muerto. Porque el cuento sale de un tirón. Si estás meses trabajando, ya se te murió el cuento. El que sí te demanda desde el tiro largo es la novela, porque demanda otro tipo de trabajo. Más y otra gimnasia. Si la novela va a ser larga. Sí. Yo las novelas que he leído generalmente siempre fueron largas, nunca fueron cosas cortas. La última que leí fue Hermanos Karamazov, que lo dejé estar mucho tiempo porque era un texto que quería leerlo con más conocimientos, empaparme más de la intriga. Y sí, largo, pero también eso es algo relativo porque lo leí en 2 semanas y media. Pero es otra dinámica completamente diferente. En una novela tenés que llenar espacios, tenés que crear espacios, tienen que haber varios personajes, tienen que haber personajes que surjan, que estén alejados, que sean ajenos, que no tengan que ver con el personaje principal. Tenés que ir como buscando un universo y manejarlo. Sí, y que el universo tenga sus formalidades propias. O sea, cuando coherencia. uno habla del universo Marvel, por ejemplo, ya se imagina un montón de personajes que no tienen que ver con uno solo. En cambio, un cuento, juntamos 2 o 3 personajes y ya está. O un animal que le habla a otro, o el problema que tiene un tigre para tal cosa. Y se soluciona. Sí. Por ahí lo que no suelo compartir mucho es la idea de los formalismos. Yo soy no soy muy amigo de lo que es la normalidad, de lo que es la norma instituyente de que establece cuáles son las características de un cuento, por ejemplo. ¿Cómo es? Por ejemplo, cuando se dice que un cuento tiene desarrollo, desenlace, un final y todas esas cuestiones, el orden es. Se puede discutir. Kafka es un experto en eso. Hay cuentos de Kafka que lo quiso terminar con puntos suspensivos y ahí quedó la cosa. Sí. Y el resto, imagínatelo vos. Entonces, por ahí que alguien diga, no, el desarrollo es tal o cual, o es muy corto, después es subjetivo. Claro. Los doctos que analizan, uno escribe. Sí. Y bueno, ahí es donde da miedo al escritor novel, se dice, ¿no? El nuevo, por tanta crítica, y bueno, y quedan guardados en su casa para siempre, porque diga lo que diga, va a quedar expuesto. Claro. Y después tenemos el caso contrario, como Sato, que quemó un montón de lo que escribió porque supuestamente no estaba completo, no era lo que él esperaba, lo que perdió la humanidad ahí, digo. ¿Pero los alcanzó a hacer desaparecer o los frenaron? No, alcanzó a desaparecer, por eso solamente tiene 5 literarios y 5 tipo monólogos. Sí, es muy interesante eso. Como también uno se autosabotea en la historia de escribir es genial. La típica, tenés una idea que sabés que está buena, pero haces lo imposible para no escribirla. Te llenas de actividades, te llenas de cosas, decís escribo más tarde, por ahí no está bueno, pero la idea está buena porque a uno lo llama, o sea, si no, no estaría buena. Una resistencia al éxito. Quizás, no sé si al éxito, una resistencia a despojarte de eso que te pide salir. Pero aparte, el ejercicio de escribir te mueve mucho por dentro, si lo haces a conciencia. Es visceral, es visceral. Y por ahí es de eso de lo que uno escapa. Claro. De todo ese remolino interior que va a atravesar si se deja atrapar por el acto de escribir. Por eso digo que hay que pagar altos precios para escribir. O para leer también.
hay libros que en su momento estaban prohibidos y la gente que lo leía, y bueno, ya sabemos el final de la historia. Sí. Entonces, y no por nada la quema de libros existió, no por nada. Y no una vez. Sí. Cada tanto aparecen esas quemas de libros. Y eran libros infantiles, también supimos, ¿no? Algunos eran infantiles. Que vos decís, ¿qué sentido, qué tan temerarios eran los libros o para escritos? Que hayan tenido ese destino? Y leer, el conocimiento te da poder, te da armas para defenderte, para dudar, para ir más allá de lo establecido, de lo que te dicen, esto es una piedra, ¿y por qué puede ser una piedra? Te permite dudar. Como toda manifestación del arte, es la posibilidad de comunicar y expresar emociones, ¿no? O, bueno, tallando una piedra o, en este caso, poniéndolo en un papel o en una grabación. Cada uno elige de acuerdo a sus deseos. Bueno, vamos un ratito a una pausa comercial, escuchamos un tema musical y enseguida volvemos, vamos a comentar las actividades que se vienen de fin de año y continuamos la entrevista con Javier Umasqui. Esto es Con Buena Letra, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Chaco. Continuamos en Con Buena Letra, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores del Chaco. Javier, te quería preguntar algo, pero ahora me olvidé un poco. ¿Suele pasar? No, a mí me suele pasar, para variar. Bueno, la forma, sabemos que publicaste en la antología de la SADE del 2018. ¿Y este año? No. Este año no publicaste. No. ¿Y con cuántas obras o con cuántos cuentos en el 2018? A ver, lo que pasa es que yo tengo escrito 3 libros entre comillas, ¿no? De filosofía, que son ensayos. Ajá. Qué interesante. Y sobre temas cotidianos, de la vida cotidiana, que los llegué a corregir, además, pero nunca los publiqué. Están ahí guardados todavía. Y debo tener más o menos 130, 150 cuentos, porque yo cuentos empiezo a hacer recién en el 2012. Ajá. Y comienzo también, digamos que al revés, porque comienzo haciendo cuentos de terror, cuando mi conocimiento de terror era solamente Poe y Lovecraft, que esos son mis 2 universos. Y después, bueno, fui mutando. O sea, eso lo que te permite la escritura es justamente agarrar experimentar, buscar otros horizontes. Sí. Y porque también tiene que ver con el universo que más consumía en esa época. Es difícil por ahí leer mucho de una cosa y que no quedarse pegado a eso. Supongo que si empiezo a leer muchas cosas de historia en este momento, voy a empezar a llegar a hechos históricos a los cuentos. Entonces, a veces creo que leer mucho de muchas cosas está muy bueno, sí, para cultura general, para conocimiento, pero si uno busca su propio estilo o algo que lo haga más personal y demás, ahí se pierde un poco el horizonte. Yo por alguna razón, desde que empecé a leer mis escritores favoritos, no salí de ahí. Me quedé con eso y el mundo es muy vasto porque agarro a Gogol, a Turgenev, a Bulgakov, a Dostoyevsky, a Chekhov, un montón de escritores. Lo que sí siempre me hace mucho ruido es que uno encuentra muchos escritores masculinos, pero muy pocos femeninos dentro de lo que es la literatura. Y ¿cuál sería el motivo? No sé. Y bueno, sociedades de la época, incluso había épocas en las que las mujeres, para poder hacer su arte en general, tenían que disfrazarse de hombres, usar seudónimos masculinos. Ahí está. Ha pasado, ¿no? Por temporadas. Lo compensan por el lado que tienen mucha participación en los cuentos. Los escritos tienen mucha participación, que por lo menos es algo, no es lo que tendría que ser,
porque la torta debería estar mejor repartida, con oportunidades, con un montón de cosas, pero es algo que se arrastra hace mucho tiempo. Es una sociedad bastante compleja que por ahí poco y nada tiene que ver con la nuestra. Pero en mi apellido, no en mi nombre, porque ahí le erraron, sinceramente. Después tengo Emilio es un nombre griego y Javier es un nombre vasco, nada que ver. Ajá. Y mi apellido es un misterio, porque yo no sé si es ucraniano o si es ruso. Entonces, bueno, me tiro para todo el eslavo. Claro. Lo soluciono. Pero es muy particular. Yo no sé si a todos nos pasa en esta particularidad. Por ahí hay muchos que leerán cosas de todo tipo. Además, hoy tenemos la ventaja de usar YouTube, donde uno pone top 10 de las reliquias más importantes y escucha por el oído y ya no necesita ir al libro donde tal cosa. Sí, me parece que es más esto segundo, porque hay gente que ni sabe el origen de sus apellidos. Javier es... Para mí es fundante el origen. ¿Y desde chico escuchabas historias? ¿No tuviste oportunidad? No tuve oportunidad. De hecho, con el idioma ruso, bueno, uno aprende que los apellidos tienen patronímicos, o algunos son adjetivados, como pasa en todos los idiomas. Sí. Los apellidos alemanes significan cosas, tenemos apellidos relacionados a las profesiones, relacionados a los lugares. El lugar, claro. Una cuestión de topos y que hacen a quienes uno, hace la identidad, más allá de decir soy argentino. Sí. También me interesa de dónde vengo, de dónde vinieron mis abuelos, mis tatarabuelos. De tercera generación son tus descendencia. Que tampoco pude conocer mucho, porque mi padre no indagó lo suficiente en su momento, sus abuelos murieron a temprana edad. Entonces, bueno, lo único que me queda es que mi apellido quiere decir proveniente de Uman, y Uman queda en Ucrania. Una localidad. Umansky está adjetivado, el SKY quiere decir de Uman. Exacto. Está. Pero en esa época estaba Rus de Kiev, que era la gran capital de todas, entonces ahí se tergiversa un poco, o sea que también podría ser de Bielorrusia, porque por ejemplo Dostoyevsky es de Dostoyevo, que Dostoyevo era un lugar en Bielorrusia. Entonces es toda una trama que te permite jugar mucho. Y por ahí el tema no es hallar la verdad, exactamente, no hay una verdad, sino es hallar lo que uno construye y lo colma si se quiere. Hasta ahora mi sueño sería poder conocer esos lugares y ahí sí tener por ahí una cercanía, o sea, irme al monasterio tal, irme a la avenida tal donde salen la mayoría de los cuentos. Hay lugares que, bueno, sí, te convocan, pero insisto, tienen que ver con una particularidad. A mí, en mi caso, me toca el apellido, a otro le tocará un instrumento musical, una profesión, etcétera. Y la diferencia es que yo hago algo con esto que me pasa. Voy a los libros, voy a los textos, aprendo el idioma, me gusta mucho también la música eslava. Por eslava me refiero a Croacia, Ucrania, cualquier país de esa procedencia. Por ahí está el tema de que te tildan de comunista, que siempre sale, por decir uno, Rusia ya, comunista, los prejuicios de siempre. Y hoy por hoy no hay más capitalismo que... Pero bueno, es otro tema político que no viene el caso. Es para solamente pensar nomás que cuando uno lee también se lee a sí mismo. La historia es que... El receptor completa, el lector completa la historia. Y pone ahí muchas cosas que a veces el escritor no las pensó. O pasa, escribís un cuento, escribiste esto en base a esto, esto y esto. ¿Y no? No, la verdad es que no. O con esto quisiste decir esto que yo... no. Es igual que el lenguaje. Igual por eso no nos entendemos. Por eso que Lacan decía significantes. Que cada palabra tiene no uno, sino 25 significados. Entonces está lo que querés decir, que no te sale exactamente, a que el otro, y bueno, lo trabajan en la comunicación social, ¿no? Incluso a veces se dice hasta lo que no se quiere decir. También, sí.
salta el O esto tenemos actos fallidos que Sí, sí, cambiamos sí. palabras, cambiamos nombres, cambiamos Sí. cosas. de lo que se quería callar De justamente. lo que se quería callar. Sí, sí, sí. Y bueno, y en cuanto a las películas, ¿pudiste ver películas que sean los libros que leíste? Sí, y lógicamente, Karamazov, por ejemplo, Sí, los sí, sí, hermanos. me vi Y- todos de poder. De hecho, de Crimen y Castigo hay uno de la BBC muy bueno, muy fiel. El del Idiota también hay uno muy bueno. Hay material, y lo que yo siempre recomiendo es primero lean el libro, después Sí, vayan a la Eso te película. iba a preguntar si Siempre- te satisfizo, lo mismo, habiendo No, leído. porque nunca va a ser lo mismo. Ah, Nunca. pero, Es imposible bueno. en 2 horas meter lo que a uno le llevó Ajá. 60, 80, 100, 200 horas leer. Es imposible. Ahora, tu previa lectura también le habrá dado más significado a la Sí, película. porque uno está expectante, en mi caso estoy expectante a ver cómo lo hacen a Raskolnikov, por ejemplo. Ajá. De qué manera lo disfrazan, de qué manera tiene el pelo. Y pasa como pasó con Harry Potter, Mm. que muchos imaginaban el personaje y cuando salió la película, la gran mayoría dijo, wow, tal cual lo imaginé. Que eso es muy difícil de lograr. Claro, Es muy claro. difícil. Y tampoco cuando uno ve una película ponerse quisquilloso, que no coincide mucho. No. Y no, porque Es es disfrutar. otro Pues, lenguaje sí. y tiene otras herramientas, Pero otros tiempos. Y es Sí, muy sí, difícil transmitir sí. la idea del escritor a Eh, que toma un director y la repiensa, la Pero reflexiona. aparte no carece de el lenguaje, o sea, la Sí. palabra justamente escrita Sí. que puede sumergirse en el mundo interior de los personajes y Pero a veces pintarte. pasa algo también interesante, que es que a veces digo, ¿por qué no hay película de este libro? Ajá. Ajá. Porque me gustaría cómo lo piensan los personajes. A veces está bueno también de que el arte tome prestado por un tiempo esas ideas, el arte visual me refiero, y bueno, a ver, veamos cómo le sale. Y no criticar, porque cuando encontré, por ejemplo, la película del túnel, me pareció genial. Ah, mira. No sabía ni que estaba. Mm. O cuando encontré hay varias películas también que encontré que dije, wow, están en blanco y negro, me gustaría ver de qué color hicieron tal cosa, porque no es lo mismo que sea algo monocromático que tenga color. Claro. Pero sí, admito, no soy tan del cine, por ahí, Ajá. por eso me puedo permitir no ser tan crítico en el cine. Mm. Tampoco lo soy con los libros, simplemente leo. Sí. ¿Y te engancha o no? Si empiezo un libro lo termino, me engancho o no me engancho. Ah. Lo termino porque por ahí lo mejor está en el final, y yo por dejarme llevar por Eso es cierto. 340.000 páginas ya. Pero qué paciente. Qué paciente. Y porque me ha pasado, que mi experiencia me indica eso. Muchas veces empecé un libro y dije, qué bodrio este Es libro. que Y realmente seguís. uno puede elaborar el juicio leyendo el libro entero, Y- porque ahí es donde se Sí. completa la obra. Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, sí. Que es lo que más tiempo lleva, ¿no? Porque si uno ve una obra de teatro o veía un espectáculo musical o un espectáculo audiovisual, es mucho más inmediato el cierre de Y la entra obra. por El libro, los sentidos. Sí, sí. por ahí, bueno, depende. En el caso de la novela, sí, es lo que más Claro, tiempo pues lleva. el cuento, bueno, son 20 páginas, no pasa nada. Lo que sí me ha Poesía pasado son más. encontrar cuentos que son muy breves, pero con un impacto Son preciosos. asombroso. Y Sí. que digo, ¿por qué termina? Quiero que siga. Quiero que siga porque te enamorás de los personajes. Que te dan Te vuelta. identificás con los personajes. Eso me pasó con Noches Blancas, por ejemplo. Que dije, bueno, ¿por qué tan corto? ¿Por qué solamente 40 páginas? ¿Por qué? Son libros que también hay veces que lees algo y un domingo y no te gusta, pero lo agarraste un martes más tranquilo, con otra armonía, con otra vibra, con otra sintonía, y empezás a decir, wow, qué bueno está el libro. Entonces también... Y el que hace cuentos se puede permitir, como otros escritores de otras formas literarias, tomar ese libro que vos querías que fuera más largo y hacer una versión. Yo no me animaría. No te animarías. No, por una cuestión de respeto a quien lo pensó. Ah. Quizás una No, cosa pensé así. que estuviera dentro de la ética, Hay gente digamos, que lo ¿no? Como- puede hacer. Lo Si que se pasa hace es que con el tenés folclore cotidiano, que alguien te cuenta una historia y después se la reversiona Claro, y va pasando. Claro, sí. Pero esto es como muy específico. específico, sí. 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 Y si te pedí, yo que no he leído tu literatura,
una descripción, que tenés cosas que son trágicas, es tragicomedia. Sí, tengo la mayoría es trágico. La mayoría es trágico. La mayoría es trágico. Sí. Está. Todavía dentro de lo que es mi análisis personal me pregunto por qué la mayoría es trágico. Pero creo que tiene que ver con que es difícil hacer algo cómico en la escritura. Ajá. Pero ponele que deja alguna punta de esperanza. Sí, deja, en algunos casos deja un hilito de esperanza, en otro caso es crudo, como a veces la vida misma. Pero sí, me he tomado libertades en otros momentos de hacer fábulas, hacer por ahí algo que te deje algún mensaje, alguna metacomunicación diferente, que según quien lo lea piense una cosa u otra. Pero creo que el tema está ahí, que yo no elijo cómo va a terminar. Yo voy escribiendo, y como yo escribo un cuento en 5 minutos, 7 minutos, lo que sale, sale. Y por ahí el personaje te pide terminar el cuento así. Y nada más. Pasan a través de vos. Sí, o creo que le doy voces a los personajes que de por sí serían más que nombre y nada más. Aparte no los cambiás, decías, ¿no? No. Sí. Sí hago trampa también, en el sentido de que final alternativo, escribo abajo. Que eso aprendí, Elige tu propia aventura. Sí, me acuerdo de esos libros. Elige tu propia aventura era una colección en la que te iban dando opciones a medida que iba avanzando la trama. Si decidís esto vas a tal página, si decidís esto otro vas a tal otra. Entonces tenías un montón de finales posibles. Muy, muy linda colección. Ahora se los estoy leyendo a mis sobrinas. Reliquias. Sí, reliquias. Y ahora y participaste de algunos encuentros de escritores en algún... No, este año no. Este año no. No. Pero pero ¿viajaste a algún lado? Tampoco. Y los que hubo acá, comenzaron el año pasado recién, hubo el año pasado y este año. No estuviste. Bueno, son espacios muy lindos, nos contaban los escritores que venían por acá a hacer la propaganda del que iba a haber en esta ciudad. En octubre, octubre. Y bueno, ellos viajan a menudo a otros lugares, a Córdoba, a Vialet Macé, qué sé yo. Hay lugares que Santiago del Estero ya está por el número 32 y nosotros vamos por el segundo. Sí, es como que nos falta todavía un poco. Porque es todo un desafío también muy lindo, no desafío sino un placer encontrarse con otros escritores, ¿no? Y compartir estas historias que hoy estamos haciéndola con vos, ¿no? Así que bueno, Javier, estamos muy contentas de haberte recibido, de que hayas aceptado la propuesta y que nos hayas hecho todos esta entrega. No, por favor, agradecido soy yo por el espacio, por la posibilidad de ser visible, a veces lo invisible, porque si yo estoy en mi casa y me limito solamente a estar en mi casa, a veces los espacios permiten, justamente dar un paso más, exponerse un poquito también está bueno. Sí, seguro que sí. Te estimula a escribir otro cuento. Seguro. Bueno, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Y nos encontramos el jueves a las 17 horas. Para despedirnos del año. Exacto.